Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo. Como siempre, programa de colección para que sepas todo, 100% sobre este fascinante mundo de la radiestesia, junto a Gustavo Quiñones, el maestro Gustavo Quiñones, que en instantes voy a tener el placer de presentar. Son todos muy bienvenidos a este programa coleccionable para que sigamos ahondando mucho más sobre el mundo del péndulo. Seas un principiante o tal vez estás avanzando, o un profesional, porque no, tal vez puedes tomar información práctica y útil en este live. Soy Diego Marten y como siempre tengo el placer de acompañar a Gustavo cada semana en sus programas, y hoy tenemos un súper tópico que vamos a compartir y que es una duda muy común de muchos de ustedes. Para esto vamos a Los Ángeles, en California. Allí está Gustavo Quiñones, nueva semana junto a nosotros. Hola Gustavo, bienvenido como siempre a tu programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Diego, pues aquí contento de estar nuevamente aquí con todas las personas que nos acompañan. Gracias por estar aquí acompañándome, Diego, y a todos Un aquellos que placer. están ahorita en el vivo o los que nos van a ver en diferido también, bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo. A ver, el tópico del día de hoy, consigna muy común de escuchar, pero hoy me vas a decir si es un sí o un no. ¿Se puede usar el péndulo para bendecir una casa o un negocio como si fuera agua bendita? Coméntame. Ok, recordemos de que el péndulo va a ser una herramienta muy dinámica y pues cada persona le va a decir de distinta forma, porque a veces utilizamos palabras que para una persona se va a significar una cosa y para otra persona se va a ver completamente diferente la definición. Ujú, Recordemos que el péndulo va a ser ese objeto que nos sirve en radiestesia para visualmente ver respuestas, ujú. ¿sí? Y con ese también, cuando estamos moviendo energía, visualmente vamos a estar viendo si estamos poniendo energía o estamos quitando energía. Ok. Entonces, la primera parte que tendríamos que ver cuando estamos hablando de un espacio, de ya sea de una casa de habitación, de una oficina, de un negocio, la primera parte sería, primero, exploremos cómo Ujú, está la energía de ese lugar. claro. Entonces, una vez ya determinamos cómo está la energía del lugar, ya la podemos armonizar, balancear, bendecir, como le querramos decir. Porque para algunas personas, cuando dicen mi casa está balanceada y en armonía, Ujú, quizás va a significar lo mismo que para un católico signifique que ha llegado un sacerdote y ajá. echó agua bendita, hizo una oración por su casa, va a tener como la misma connotación. Ujú, Así que ritualísticamente no va a ser lo mismo que estás echando agua bendita porque no estás haciendo, ujú, digamos, ese mismo acto, ujú. pero cuando ya detectaste algo y logras balancear y armonizar el espacio, pues sí, de alguna forma le vas a subir la vibración, que es lo mismo que haría el ritual de que llegue un sacerdote y pues ponga su agua bendita. Ajá. Bien, O a ver, el es un buen mismo, punto esto. o el Correcto. mismo paso que sería otras personas que van a Ajá. decir, bueno, pues yo le voy a echar incienso, mirra, Claro. saumerio y limpio mi Ujú, espacio. ujú. Bien. Recordemos que van a haber varias herramientas que se pueden usar para el mismo propósito. Ujú. Bien, y aquí te quiero preguntar eso, Gustavo. Por lo tanto, el bendecir o el armonizar para ti es lo mismo, aunque tengamos conceptos culturales diferentes, porque cuando tú proponías el tópico de hoy, yo por eso dije al comienzo del live, bueno, bendecir como si fuera agua bendita. Tú bien diste el ejemplo del sacerdote que va a la casa y bendice la casa, que tal vez no es el ánimo de expulsar ninguna entidad, sino simplemente es como darle ese plus de fe a la familia o el habitante de ese hogar, que a partir de ahora esa casa está bendecida. Por lo tanto, para ti la acción es la misma que ir con un péndulo y hacer en un plano
un testeo de cómo están las energías y luego hacer una limpia con péndulo varillas. Sí vendría a ser algo similar, porque recordemos que ahorita tocaste un punto de el sacerdote pudo haber llegado a hacer una oración para bendecir Ujú, el espacio, la casa, el negocio. Pero ¿qué sucede si ahí hubiera algún tipo de actividad paranormal? ujú. Entonces ya no es cualquier sacerdote que llega, sino que ya llega un sacerdote que va a estar especializado y va a tener esa capacidad de venir y hacer ese tipo de despojos, Ujú. pero ya no es cualquier sacerdote. Claro. Entonces recordemos de que no es el mismo sacerdote que llega a tu casa simplemente a orar, a Ujú. aquel que está llamado cuando ya existen algún tipo de demonios o posesiones Claro. o todo ese tipo Un de cosas. exorcista. Claro. Exactamente. Ujú. Bien. Y dentro de las limpias, qué buen tema que estás hablando, Gustavo. Creo que esto nunca lo hablamos en ninguno de los programas. Me estás comparando niveles de sacerdote con una cualidad que tienen para una función determinada. Dentro del mundo del péndulo, ¿también hay cualidades o rangos que tengan que ver con la experiencia, con la capacidad, con el péndulo que voy a usar para hacer limpias de diferente nivel? ¿Limpias de diferente nivel? Es que sí va a ser bastante similar, porque digamos, imagínate que el sacerdote, digamos, va a venir y va a llevar su cajita donde lleva sus óleos, lleva sus distintos utensilios que va a utilizar a la hora de ungir enfermos, de hacer santificaciones de cosas o de espacios. Entonces él llega y vendría a ser similar con que yo llego con mi péndulo y hago una oración por ese espacio y pido que se armonice y que se le apliquen energías de la más alta vibración. O sea, en ese momento mi intención es de elevar la vibración de ese espacio, que vendría a ser como que estás bendiciendo, estás queriendo armonizar el espacio, que vendría a ser algo similar a esto. ¿Ok? Compré una casa o me estoy mudando a una casa, estoy iniciando un negocio, llega el sacerdote o llega en este caso el radiestesista o llega cualquier otro terapeuta holístico a orar por el espacio, vendría a ser similar, porque no estás haciendo antes de eso ningún Mm, tipo de investigación de cómo está el espacio, claro. sino que en ese momento llegó con esa intención. Ujú, Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya tenés, en este caso, que en el espacio hay energías densas, te ujú, mueven cosas, te espantan, entonces ya vienen y te dicen, ok, ese espacio está embrujado, ese espacio tiene un fantasma. claro. Entonces ahí ya, cuando le avisas, en este caso al sacerdote, o le vas a indicar esto al radiestesista o al terapeuta holístico, ya le estás diciendo, ojo, porque hay este tipo de actividad, entonces ya la persona llega con otra cajita de herramientas, Ujú, porque ujú, ya sabes a qué vas a ir, no es simplemente a bendecir o armonizar un espacio. claro. Bien, me gusta porque pones en el mismo lugar bendecir y armonizar, ¿no? Aunque para el común de las personas sean acciones distintas. ¿Te ha pasado, Gustavo, ir a un lugar en donde hiciste un chequeo previo de la casa, del departamento, del negocio y aún así te encuentras mientras estás haciendo la limpia o la armonización con esa sorpresa de que había algo más que de repente se presenta luego y no antes? Fíjate que, mm, imagínate que vos podés armonizar ahorita un espacio, pero resulta de que ya conforme va llegando personas, conforme va empezando a darse ciertas actividades dentro de la casa, Ujú, esa casa se puede cargar nuevamente de ujú, emociones, de energía no tan grata.
Entonces, es igualmente que si llegó el sacerdote a bendecir el espacio, no quiere decir de que porque yo armonicé el espacio ahorita, va a quedar así por los siglos de los siglos. Ujú. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si empiezan a llegar personas? Esas personas llegan eh, muy tristes, llegan Ujú. cargadas, o es un lugar donde las personas se enojan mucho. Entonces ese espacio se empieza a plasmar con toda esa energía y entonces necesitas estar armonizándolo con cierta frecuencia. Ujú. No quiere decir de que porque hoy les subí la vibración, se va a quedar así todo el tiempo. Ujú. También sucede Entiendo. otra cosa. Mientras más cargado esté un espacio, más vas a abrir las puertas a que empiecen a pasar también fenómenos paranormales. Ujú. Entonces, ahí es donde también empiezan esas cosas de que vos podés limpiar el espacio, pero si volvés a hacer eso mismo que atrajo todo eso que quitaste, Claro. va a regresar el problema. Quizás no Ujú. las mismas entidades o los mismos desencarnados, pero van a regresar. Exactamente. Es como dejar de fumar, pero acudir a una sala con fumadores, ¿no? Te vas a traer el olor a cigarro, a humo en la ropa. De alguna forma estás todavía en eso, ¿no? Y te pregunto, Gustavo, cuando hay muchas manos en el plato, como se dice comúnmente, porque a lo mejor tú eres el terapeuta número 8 que fue a hacer algo para limpiar e hizo su ritual y no te avisan. Cuando hay una sobrecarga de buenas intenciones, de personas que han llegado a hacer una limpia o una bendición en ese espacio, a ti, por ejemplo, ¿te perjudica eso? ¿Te complica el trabajo? Lo que tenés que estudiar es qué es lo que han hecho anteriormente, Claro. porque te acordás que hemos hablado en otros programas de que yo podía haber llegado con muy buena intención a un espacio y trato de hacer un ritual para armonizar el espacio. ¿Y qué pasa si accidentalmente invoqué o se abrió algo que yo no estuve consciente que se iba a abrir? Eso se queda abierto y entonces llegas a hacer una armonización, pero ya sos, como decís, el quinto o el octavo. Ujú. ¿Y qué sucede si ahí habían abierto algún tipo de portal o había un tipo de eh, pacto anterior? Ujú. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todas esas cosas que muchas veces las personas van a decir, es que yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Ujú. Claro. Por eso está bueno que aclaremos antes o preguntes tú o el radiestesista, además de mi persona, ¿quién más vino aquí a hacer esto, no? Igualmente creo de que en el comentario de la persona te dirá naturalmente, mira, vino mucha gente y no pasó nada, o no sentí ningún cambio. Ahí ya te da la información de que no eres el primero, ¿no? En ese lugar. Correcto, correcto. Ujú. Y a veces también lo que sucede es que cuando hay muchas personas en el plato, también Ujú. como que cada quien trata de llevar a su especialista o trata de llevar a alguien para que dé una segunda opinión o para que de alguna forma como que vaya blindando ese espacio de alguna forma. Ujú. Correcto. Bien, gracias por aclararlo porque son las dudas súper comunes y frecuentes acerca de bendecir o armonizar. Si se puede, es la respuesta a la consigna de este programa, pero con todos estos recaudos que hay que tener de forma previa. ¿Y cómo tiene que estar el radiestesista al momento de ir a limpiar o bendecir ese lugar? Porque es una parte importante. Recién hablabas del sacerdote que, bueno, imaginamos de que por su estilo de vida debería tener ciertas condiciones diarias o cotidianas, ¿no? Para poder llegar a ese sitio. Pero un radiestesista, Gustavo, que nosotros, por ejemplo, no estamos militando en una religión particular o tal vez no hay espacio diaria de meditación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué debe hacer previamente? Primeramente es eh, tener
claro qué es lo que vas a llegar a hacer y tener tus protocolos para hacer las cosas. ¿Por qué razón? Si te acuerdas cuando hemos hablado anteriormente del origen del problema, de la Ujú. tablita famosa del origen del Sí, sí. problema, ¿qué sucede si ahí nos aparece que en ese espacio hay algo energético espiritual? Pero a mí me da miedo. Yo me siento en ese momento con duda, que Ujú. no sé si lo voy a poder hacer. Entonces ahí, mucho ojo, si tenemos miedo, no lo hagas, porque Ujú. recordemos que el miedo es lo que va a abrir las puertas a que empiecen a empeorar las cosas. Claro. Entonces, no te metas a hacer eso si te da miedo. Eso es por un lado. Ujú. Por el otro lado, recordemos de que cuando nosotros estamos haciendo esta parte, nosotros estamos siendo un canal, no es ni nuestro péndulo, ni nuestra energía, ni somos nosotros Ujú. los que vamos a llegar con una escoba y vamos a estar dándonos caratazos con todas esas energías ocultas que están ahí, sino que simplemente estamos pidiendo en oración que eso que esté ahí pueda ser llevado a la luz y que de alguna forma se va limpiando y armonizando ese espacio. Ujú. Entonces, cuando ya tenemos claro de que no somos nosotros los que estamos haciendo esa labor, entonces como que ya se nos quita cierta carga de encima. Ujú. Buen dato y buenos puntos que hoy estamos comentando con el maestro Gustavo Quiñones aquí en su programa Los secretos del péndulo. En el próximo bloque, Gustavo, tengo más preguntas para hacerte acerca de bendición y o armonización en una casa, en un negocio, en cualquier tipo de espacio, para seguir quitando mitos acerca de este tema. Si te parece, esto lo vemos al regresar, luego de esta pequeña pausa contigo, que nos separamos segundos nada más. Dale, Así lo hacemos. pausa y volvemos, no se vayan. Regresamos, gracias por esperarnos. Recuerda que ingresando a terapiasconpéndulo.com tiene más info acerca de la labor de Gustavo y aprender con él radiestesia a distancia. En un ratito te comento más al respecto. Por lo tanto, Gustavo, volviendo al tópico de esta edición, donde estamos, por supuesto, aprendiendo contigo sobre sí o no bendecir una casa o espacio, y la respuesta es sí, hay varios recaudos a tener en cuenta. Y lo importante, la acción del radiestesista no es inocua. Hay una preparación previa y también saber en qué escenario te vas a ir a mover cuando vas, ¿no?, a ese lugar que te solicitan. También preguntarte si ese mismo recaudo o reparo hay que tenerlo cuando lo vas a hacer a distancia, por ejemplo, sobre el plano de la casa o negocio. Sí, es el mismo, no importa si lo estás haciendo de forma presencial o de forma remota. Ujú. Recordémonos que al final del tiempo lo que estás haciendo es leyendo y trabajando con energías Ujú. que de alguna forma no se miran, así estés en presencial o estés utilizando un croquis, un dibujo, un Claro. plano, igual estás leyendo esas energías. Ahora, ¿qué sucede? Imagínate que estás de forma remota y estás midiendo las energías de un espacio, de una propiedad, de un negocio, de una casa. Lo primero que vas buscando son esos puntos donde te va a marcar el péndulo, esos puntos densos o donde hay energía densa. Una vez ya lo has detectado, entonces luego empiezas a ver qué es lo que tienes que hacer para poder limpiar ese espacio. Ahora, fíjate de que me pasó el caso con una persona que me pidió que limpiara su espacio. Limpiamos el espacio y más o menos 2 semanas después me vuelve a llamar porque pues estaban teniendo los mismos problemas
dificultad para dormir, empezaron a ver sombras, o sea, había cierta actividad que había vuelto. Y entonces le pregunto, ¿de casualidad a ustedes les gusta ver eh, películas de terror, películas de Ujú, horror, de misterio? Me dice, oh, sí, nos fascina todo eso. Entonces, ¿qué sucede con eso? Vos ya habías limpiado un espacio, ya habías... Y cuando estás viendo todas esas películas, tu pantalla en ese momento sirve como de trampolín, sirve de portal, sirve para ujú, que todo eso que estás viendo en la pantalla de alguna forma cae en tu espacio nuevamente. Y ujú, entonces no es que regresen necesariamente las mismas entidades o los mismos desencarnados, pero le abriste las puertas nuevamente a ese, como dijimos, me dio miedo, sentí ciertas sensaciones, bajé mi vibración y abrí las puertas a que algo entrara. Y ujú, entonces empieza a encontrarse que en el espacio donde estoy viviendo, donde estoy trabajando, entonces ya se empieza a sentir cómodo porque yo abrí las puertas y entonces ahora está el problema de cómo lo saco. ajá, Entonces, cuando me pregunta, ¿y qué puedo hacer para que esto no se dé? Pues entonces le digo, pues limpias, hacemos esta sesión para armonizar tu espacio y deja de ver las películas. ujú, Ahora, si te interesa seguir viendo las películas, entonces de alguna forma tenés que prepararte para poder lidiar ya con todo eso que puedes estar abriendo para estar cerrando y limpiando cualquier cosa. Pero ujú, entonces ahí es donde viene esa parte de, no le estoy diciendo a la gente no lo haga, sino que si lo voy a hacer, entonces de manera consciente, luego tengo que limpiar y armonizar mi espacio, pero me tengo que correcto. preparar, tengo que saber Ujú, que abro una puerta y entonces tengo que volver a cerrar esas puertas, ujú. ¿verdad? Bien, genial. Quienes nos están viendo en este momento, déjenme aquí en comentarios si estás en TikTok, en Twitter, en Facebook. ¿Te ha pasado de ver películas de terror o con cierta carga y de repente notas que tu atmósfera de tu habitación, de tu living cambió? ¿Pasa eso con la música inclusive? Coméntame aquí si tienes alguna experiencia y vamos a compartirla ahora con Gustavo. Claro, Gustavo, porque si estás viendo una película de terror o muchas, es una forma de abrir un portal, ¿no? En definitiva. Sí, y fíjate que hay ocasiones que no tienen que ser incluso películas de terror. Hay ciertas películas que vos vas a ver y que de alguna forma el mensaje que te transmite de alguna forma te carga. Yo Ujú. no sé si has visto la película del último samurái. Sí, claro. Ok, a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando vi esa Ajá. película. Pasé soñando sangre toda esa noche Claro. Ujú, y era así todas las escenas tan vívidas y todo. ujú, Y entonces es porque tu inconsciente en ese momento se llena de todas esas imágenes que estás viendo ujú, y de alguna forma es como que estás poniendo ese mensaje y cuando vas a dormirte, pues todo eso vuelve a salir a flote. Entonces, lo mismo va a suceder con películas de terror o cualquier otra imagen que mires, con ujú, cualquier cosa que te dé miedo, entonces vas a sacar a flote todas esas cosas que te dan susto de alguna forma. ujú. Gran punto y gracias por contar esto, sobre todo para los fanáticos del cine de terror o de cierta música, a tener estos indicativos de cómo poder limpiar antes o después, obviamente, cuando ocurra esto. Gustavo, no quiero finalizar este programa y esta edición sin antes recordarle a todas las personas que quieren aprender radiestesia de forma profesional. Si son novatos, si no tienen experiencia previa, no importa, pueden hacerlo contigo conectando en tu sitio oficial de terapiasconpéndulo.com, ¿correcto? Correcto, ahí van a tener la información de cada vez que iniciamos una formación. Ahí van a tener desde lo que van a ser horarios, costos, las fechas.
Y de esa forma pueden empezar, ya sea que no sepan absolutamente nada del tema, o si es que ya tienen alguna experiencia con el uso del péndulo. Si es que ya tienen alguna experiencia, lo que van a tener es, ahora van a tener un sistema a seguir donde van a poder replicarlo cada vez que van a tener una sesión, ya sea para Ajá. ellos mismos o para alguna otra persona, y así de alguna forma ir creciendo y teniendo mejores resultados con el uso de la radiestesia. Bueno, genial. Entonces recuerden, ingresan ahora a terapiasconpéndulo.com o si no en Instagram, como lo ves aquí arriba, en @terapiaspéndulo. También puedes conectar con Gustavo en este momento, no importa cuándo estés viendo este programa. Gustavo, gracias por estar con nosotros esta gran edición donde has despejado muchísimas inquietudes para toda la comunidad. Como siempre, un placer verte y nos reencontramos la próxima semana, si te parece bien. Dale. No, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, Diego. Nos vemos a todo mundo también. Nos seguimos conectando aquí a través de los secretos del péndulo. Un abrazo, Gustavo. Buena semana para ti. Chau, chau. Así pasaba en vivo desde Los Ángeles, Gustavo Quiñones. Gran programa de colección el día de hoy. Si tienes dudas o preguntas, respondes aquí. Te vamos a estar devolviendo el feedback permanentemente. No importa, insisto, cuando estés viendo este programa. Punto final para esta edición. Si te gustó, como a mí, por supuesto, puedes comentar y compartir. Soy Diego Marte. Nos encontramos ya en la próxima edición. Este nuevo programa de los secretos del péndulo. Tengas una excelente semana. Chao.